Y si te dijera que la mayor parte del sufrimiento que arrastras cada día no viene realmente de lo que te ocurre, sino de cómo lo interpretas, de cómo lo dramatizas dentro de tu cabeza, quédate, porque lo que voy a compartir contigo puede ser una de las ideas más liberadoras de tu vida. Aprender a dejar de dramatizar es el camino más directo hacia una felicidad auténtica. Y cuando digo auténtica no me refiero a un estado perfecto en el que todo encaje a la perfección y nunca haya problemas. Me refiero a esa calma profunda que se instala en ti incluso cuando la vida no sale como esperabas. Porque sí, la vida trae dificultades, trae incomodidades, trae pérdidas, pero ninguna de ellas es tan terrible como tu mente te hace creer. Déjame empezar lanzándote un reto. Piensa en algún problema que te tuvo en vela hace unos años. Quizá fue un suspenso, una ruptura, un error en el trabajo, una discusión con alguien cercano. En aquel momento lo viviste como un drama, quizá incluso como una catástrofe, y ahora míralo con la perspectiva del tiempo. ¿De verdad fue tan terrible? Seguramente no. Quizá incluso aprendiste algo valioso de aquello o lo recuerdas casi con una sonrisa. Esto demuestra algo muy claro. El dramatismo es una ilusión de la mente, una exageración que nos roba la paz en el presente. Imagina dos personas viviendo la misma situación. Pierden el tren. Una piensa, qué desastre, todo mi día está arruinado, no puedo soportarlo. La otra piensa, ¿es molesto? Sí, pero cogeré el siguiente, encontraré cómo adaptarme. El hecho es idéntico, pero la experiencia emocional es completamente distinta. El primero convierte un hecho incómodo en un drama insoportable. El segundo lo vive con serenidad. ¿Cuál de los dos crees que será más feliz? Esa es la esencia de lo que quiero transmitirte. No se trata de eliminar los problemas, se trata de dejar de dramatizarlos. Quiero contarte una anécdota personal. Cuando empecé a dar charlas, organicé un taller con muchísima ilusión, preparé el contenido, busqué el lugar, puse toda mi energía y apenas acudieron unas pocas personas. Salí de allí hundido pensando, esto es un fracaso absoluto, nunca volverán a confiar en mí, he arruinado mi carrera antes de empezar. Durante días me repetí esas frases, como si fuera el fin del mundo. ¿Y sabes qué ocurrió? Nada terrible. El mundo siguió girando, yo seguí trabajando, aprendí de la experiencia y poco a poco llegaron más oportunidades. Hoy recuerdo aquel episodio casi con ternura. No fue un desastre, fue solo un paso más en un camino de aprendizaje. El drama no estaba en el hecho, estaba en mi interpretación. Y aquí quiero lanzarte una incomodidad. ¿Cuántas de las cosas que hoy recuerdas como no tan graves te parecieron tragedias en el pasado? Muchas, ¿verdad? Eso demuestra que tu mente tiende a exagerar, a inflar cada problema hasta hacerlo parecer insoportable. Y ese hábito no solo te amarga, sino que te quita energía para disfrutar de la vida. La buena noticia es que puedes entrenar a tu mente para hacerlo distinto. La primera herramienta es el lenguaje. Las palabras que usas no son inocentes, tienen un impacto enorme en cómo te sientes. Cuando dices esto es insoportable, tu cerebro responde generando más ansiedad, más tensión, más sufrimiento. Si en lugar de eso dices esto es incómodo pero puedo aguantarlo, tu experiencia cambia radicalmente. Parece un detalle pequeño, pero es un reentrenamiento mental muy potente. Así que la próxima vez que te pilles usando palabras catastróficas, cámbialas por otras más realistas. Haz la prueba y verás cómo baja tu nivel de dramatismo. Te doy otro ejemplo. Imagina que alguien te critica en el trabajo. Tu mente puede decirte, es terrible, no me valoran, no sirvo para nada, y eso te hundirá durante días. O puedes decirte, es un comentario, puedo tenerlo en cuenta o no, pero no define quién soy. El hecho es el mismo, una crítica. La diferencia está en el relato interno. Y créeme, tu vida entera depende de ese relato. Ahora déjame engancharte con una curiosidad. En psicología hay un fenómeno llamado predicción afectiva. Significa que somos muy malos prediciendo cuánto nos afectarán las cosas malas. Creemos que nos destrozarán, que no podremos soportarlas, pero en realidad nos adaptamos mucho mejor de lo que pensamos. Es decir, dramatizamos el futuro tanto como el presente. Y el resultado es que sufrimos doble, por lo que pasa y por lo que imaginamos que pasará. ¿Te das cuenta? La clave está en aprender a relativizar. No es negar lo malo, no es hacer como que todo está bien, sino mirarlo en perspectiva. El drama es como una lupa que deforma la realidad y tú puedes aprender
a quitarte esa lupa de encima. Un ejercicio que recomiendo mucho es este. Cada vez que algo te parezca terrible, pregúntate qué pasará con esto dentro de 5 años. Si la respuesta es probablemente ni lo recordaré, entonces no merece que hoy lo vivas como una catástrofe. Hazlo y descubrirás que la mayoría de tus dramas no pasan de ser pequeñas incomodidades temporales. Déjame emocionarte con esta idea. Dejar de dramatizar es recuperar el poder, porque cuando dramatizas, entregas tu bienestar a los hechos, a los demás, al azar, pero cuando relativizas, recuperas el mando. Pase lo que pase, sabes que podrás soportarlo, y esa es una de las formas más sólidas de felicidad, la confianza en tu propia resiliencia. Imagina ahora que pierdes tu empleo. Sí, es duro, incómodo, preocupante, pero no es el fin del mundo. Millones de personas han perdido trabajos y han encontrado nuevos. Muchas incluso descubrieron oportunidades mejores gracias a ese giro inesperado. El hecho es difícil, pero no terrible. La diferencia está en si lo ves como un final o como un cambio de rumbo. Cierro esta primera parte con una reflexión calmada. Ser feliz de verdad no es tener una vida sin problemas, sino una mente que no convierte cada problema en un drama. Los hechos son los que son, pero tu interpretación es lo que marca tu experiencia. Y si aprendes a no dramatizar, descubres que nada es tan terrible como parecía y que la felicidad está mucho más cerca de lo que imaginabas. Quiero que pienses en algo. Cada vez que dramatizas, no solo te quitas energía, también te robas la oportunidad de disfrutar de lo que sí funciona en tu vida. Te concentras tanto en lo que no va bien que dejas de ver todo lo demás. Es como si tuvieras una lupa que solo enfoca los defectos y pasa por alto todo lo bueno que tienes alrededor. Y la mente humana funciona así por defecto. Está diseñada para detectar amenazas, no para celebrar lo positivo. Por eso, si no la entrenas, siempre tenderá a exagerar lo malo. Déjame hacerte una pregunta incómoda. ¿Cuántas veces has dejado que un detalle pequeño arruinara un día entero? Quizá alguien te hizo un comentario desagradable, quizá algo salió mal en tu trabajo, quizá un plan se torció, y aunque todo lo demás estuviera bien, tu atención se enganchó en ese punto negativo, dándole vueltas una y otra vez. Esa es la dinámica del dramatismo. Agrandar lo que no funciona hasta eclipsar lo que sí funciona. Y el precio es enorme. La amargura, la incapacidad de disfrutar de lo que ya tienes. Imagina a una persona que se va de viaje. Todo está bien, el hotel es bonito, el clima acompaña, la compañía es buena, pero una noche la cena no es de su gusto. En lugar de pensar, bueno, una cena mala entre muchas buenas, convierte ese detalle en un drama. Este viaje ha sido un desastre. ¿Te suena? Esa es la lupa del dramatismo. Y cuando vives así, siempre encontrarás motivos para sentirte desgraciado, aunque tu vida esté llena de cosas buenas. Déjame contarte otra historia. Una mujer vino a consulta porque se sentía constantemente insatisfecha. Tenía una familia que la quería, un trabajo estable, buena salud, pero cualquier problema la derribaba. Un retraso, una factura, un comentario. Para ella todo era terrible. Y claro, vivía angustiada. Empezamos a trabajar en reeducar su lenguaje, en aprender a relativizar. Poco a poco descubrió que no necesitaba que todo fuera perfecto para sentirse bien. Aprendió a aceptar lo desagradable como parte natural de la vida y a no sobredimensionarlo. Y ese cambio, aunque parecía pequeño, transformó su día a día por completo. Aquí quiero engancharte con una curiosidad. Las investigaciones muestran que las personas más felices no son las que tienen menos problemas, sino las que interpretan los problemas con menos dramatismo. De hecho, lo que más diferencia a la gente resiliente es su capacidad de ver los retos como manejables, no como catástrofes. Y eso no es un talento innato, es un hábito mental que se entrena. Déjame lanzarte otra incomodidad. ¿Qué estás dramatizando ahora mismo en tu vida? Quizá un conflicto, un error, un miedo. Si lo miraras desde fuera, como si le pasara a un amigo, ¿lo verías igual de terrible? Muchas veces exageramos porque estamos demasiado metidos en la situación. Pero si la miras con distancia, descubres que lo que llamas terrible no es más que incómodo o desafiante.
Un ejercicio práctico que te propongo es este. Cada vez que notes que estás enganchado a un drama, pregúntate, ¿qué le diría a un amigo si estuviera en mi lugar? Normalmente serías mucho más compasivo y realista con otro que contigo mismo. Este ejercicio te ayuda a salir de la trampa de la exageración y a aplicar la misma perspectiva que aplicarías a los demás. Déjame emocionarte con una idea poderosa. Dramatizar es opcional. Sí, lo has oído bien. No es automático ni inevitable. Es un hábito que puedes cambiar, porque la realidad nunca es tan terrible como la pintas en tu cabeza. Y cuando aprendes a elegir un relato menos dramático, la vida se vuelve mucho más ligera. Imagina otra escena. Alguien suspende un examen. Puede dramatizarlo diciendo, es terrible, soy un inútil, nunca probaré. O puede relativizarlo, no me gusta, tendré que estudiar más. Pero es solo un examen. El hecho es idéntico, pero la emoción cambia por completo. Y esa diferencia, multiplicada por cientos de situaciones, determina si tu vida se siente como una carga o como un camino soportable. La próxima vez que la mente te diga esto es horrible, cambia la frase por esto es molesto, pero lo puedo soportar. Hazlo en voz alta si hace falta. Esa práctica repetida va moldeando tu manera de pensar. Y un día te darás cuenta de que ya no dramatizas tanto, de que tu mente se ha acostumbrado a relativizar. Ese es el principio de la verdadera transformación. Quiero cerrar esta segunda entrega con una reflexión calmada. La felicidad no es un estado que llega cuando todo está perfecto, sino cuando aprendes a no exagerar lo imperfecto. Siempre habrá incomodidades, siempre habrá problemas, pero si no los dramatizas, pierden su poder de amargarte. Y entonces descubres que ser feliz de verdad está mucho más cerca de lo que imaginabas. Hay algo muy curioso en nuestra manera de vivir los problemas. Casi siempre sufrimos más por lo que pensamos que por lo que realmente ocurre. Nuestra mente es experta en crear películas catastróficas, en inventar escenarios futuros que casi nunca se cumplen, pero que nos hacen vivir con angustia en el presente. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces has estado preocupado durante días por algo que al final nunca pasó? Esa es la esencia del dramatismo, un exceso de imaginación negativa que convierte cualquier posibilidad en un desastre anunciado. Déjame hacerte una pregunta incómoda. ¿Cuántas de tus preocupaciones actuales son hechos reales y cuántas son supuestos de tu mente? Párate un momento. Quizá el 80% de lo que te roba la calma no está pasando ahora, solo lo estás imaginando. Es como si cargaras una mochila llena de piedras que no existen, pero que pesan igual que si fueran reales. Y claro, así es imposible sentirse ligero. Imagina a alguien que tiene una revisión médica. Su mente empieza, seguro que es algo grave, seguro que será terrible. Durante semanas vive angustiado, sin dormir, con miedo. Y al final, el médico le dice que no es nada serio. Todo ese drama existió solo en su cabeza, no en la realidad. Y mientras tanto, perdió días y noches de tranquilidad. Eso es lo que hace el dramatismo. Nos roba el presente para hacernos sufrir por fantasmas que ni siquiera llegan a materializarse. Déjame contarte una historia real. Un hombre vino a consulta convencido de que iban a despedirlo. Analizaba cada gesto de su jefe, cada silencio en las reuniones, cada correo, todo lo interpretaba como una señal de catástrofe. Llevaba meses viviendo en tensión. ¿Y sabes qué ocurrió? No lo despidieron. La empresa siguió contando con él, pero había pasado un tiempo precioso, amargado por una película mental que nunca llegó a ocurrir. Cuando entendió esto, se dio cuenta de lo poderoso que es cambiar el relato interior. Aquí va una curiosidad que quizá te sorprenda. Los estudios en psicología muestran que el 85% de las cosas que nos preocupan nunca suceden y del 15% restante, la mayoría son mucho menos graves de lo que imaginábamos. Eso significa que dramatizar el futuro es, en la práctica, un mal negocio. Gastas energía en un sufrimiento anticipado que casi nunca coincide con la realidad. Déjame lanzarte otra incomodidad. ¿Qué vida estás perdiendo ahora mismo por vivir demasiado en tus miedos futuros? Quizá no viajas porque imaginas que algo saldrá mal. Quizá no confiesas lo que sientes por miedo a un rechazo. Quizá no emprendes un proyecto por temor a fracasar. Cada uno de esos dramas es solo una suposición, pero mientras tanto la vida real pasa de largo. Un ejercicio que puedes probar es el siguiente. Escribe en una hoja las 3 preocupaciones que más te quitan la calma. Después, al lado de cada una, escribe,
¿Está ocurriendo ahora mismo o solo lo imagino? Esta distinción es fundamental. Lo que ocurre ahora lo puedes manejar. Lo que solo imaginas es humo, no merece robarte la paz. Practica esto cada día y verás cómo tu dramatismo se reduce. Déjame emocionarte con una idea poderosa. El presente casi siempre es mucho más llevadero que las películas que hacemos sobre él. Ahora mismo, mientras escuchas esto, probablemente estás a salvo, tienes un techo, tienes algo de comer, tienes recursos, y sin embargo tu mente puede estar pintando futuros oscuros. Si aprendes a volver al presente, a mirar lo que sí está ocurriendo ahora, descubrirás que nada es tan terrible como parecía en tu cabeza. Imagina a alguien atrapado en un atasco. Su mente empieza, es horrible, llegaré tarde, todo se estropea, se enfada, se agobia, se amarga. Pero objetivamente, lo único que está pasando es que está sentado en un coche que no avanza. Puede respirar, puede escuchar música, puede aprovechar ese rato de otra manera. El drama no está en el atasco, está en la interpretación. Y esa interpretación se puede cambiar. Otra herramienta útil es la de preguntarte qué pasaría si lo peor que imagino ocurriera de verdad. Normalmente descubrimos que incluso lo peor no sería tan terrible como pensamos. Perder un empleo, suspender un examen, que alguien no nos apruebe, son cosas desagradables, sí, pero ninguna es el fin del mundo. Este ejercicio rompe la burbuja del dramatismo porque te ayuda a darte cuenta de que puedes soportar mucho más de lo que crees. Quiero cerrar esta parte con una reflexión calmada. Dramatizar el futuro es como pagar una deuda que no existe. La vida ya tiene suficientes retos en el presente como para añadirle tragedias inventadas. Si aprendes a quedarte en el ahora, a mirar lo que de verdad está ocurriendo, verás que el peso se reduce, porque lo real casi nunca es tan terrible como lo imaginado. Y ahí empieza la felicidad, en dejar de sufrir por lo que aún no ha pasado. Hay otra fuente inmensa de dramatismo que nos amarga sin que nos demos cuenta: el apego a la idea de que las cosas deben ser como yo quiero. Nuestra mente se repite: esto no debería pasarme, la gente no debería comportarse así, mi vida debería ser distinta, y cada vez que el mundo no encaja con ese guión mental, lo vivimos como una tragedia. Pero fíjate, ¿quién dijo que la vida tenía que obedecer a nuestros deseos? Esa exigencia permanente es una fábrica de sufrimiento porque convierte cualquier contratiempo en un drama personal. Déjame lanzarte una pregunta incómoda. ¿Cuántas veces hoy has pensado, esto no debería ser así? Quizá en una cola larga, en un correo que no llegó, en alguien que no actuó como tú esperabas. Esa resistencia interna es la semilla del dramatismo, porque no aceptas lo que ocurre, sino que te peleas con la realidad. Y ya sabes algo, la realidad siempre gana. Imagina que organizas un picnic y empieza a llover. Si tu guión mental era debe hacer sol, sentirás que todo es un desastre. Pero la lluvia no es terrible, solo es lluvia. El drama lo pones tú, al exigir que el mundo cumpla tu guión. Si aceptas que la vida incluye lluvia, el día puede seguir siendo agradable de otra manera. Déjame contarte la historia de un hombre que soñaba con que su carrera fuera lineal y perfecta. El uso excesivo de redes sociales aumenta los niveles de depresión y ansiedad. ¿Por qué? Porque la exposición continua a vidas idealizadas activa la comparación negativa. Es decir, cuanto más miras lo que otros muestran, más dramatizas lo tuyo. Y esa es una lección que puedes cambiar. Déjame lanzarte otra incomodidad. ¿Qué decisiones estás tomando hoy solo por no quedarte atrás? Quizá un gasto, una relación, un estilo de vida que en el fondo no es tuyo. Esa es una de las formas más seguras de amargarse. Vivir la vida que no quieres solo para parecerte a los demás. Y luego dramatizar cuando no encaja contigo. Un ejercicio práctico que puede ayudarte es este. Cada vez que te descubras comparándote con alguien, detente y escribe 3 cosas tuyas que valoras. Pueden ser pequeñas: tu capacidad de escuchar, tu sentido del humor, tu manera de superar obstáculos. Este gesto cambia el foco de lo que te falta a lo que ya tienes, y así reduces el dramatismo que la comparación genera. Déjame emocionarte con esta idea. Tu valor no depende de estar por encima o por debajo de nadie, depende de ser coherente contigo mismo. Cuando comprendes esto, el dramatismo de la comparación se desvanece. Ya no necesitas demostrar nada, porque ya eres suficiente. Imagina otra escena. Alguien corre una carrera mirando todo el tiempo a los lados. Se agota, se frustra, tropieza, pero si se concentra en su propio ritmo, avanza más y disfruta del camino. Así es tu vida. Si te comparas, dramatizas. Si te concentras en tu paso, encuentras calma. Quiero cerrar esta entrega con una reflexión serena.
Dramatizar surge muchas veces de medirse con reglas ajenas. La serenidad nace de aceptar tu camino, con sus ritmos y particularidades, y cuando dejas de compararte, descubres que tu vida, con todo lo que tiene, ya es valiosa. Otro gran foco de dramatismo es la relación con los errores y los fracasos. Desde pequeños nos han enseñado que equivocarse es algo terrible, que fallar es un signo de debilidad, que si cometemos un error ya no valemos. Y claro, con esa idea en la cabeza, cada vez que algo no sale como esperábamos, lo vivimos como una catástrofe. Pero ¿y si te digo que equivocarse no es terrible? ¿Y si el error, en lugar de hundirte, fuera una oportunidad? Déjame engancharte con una pregunta incómoda. ¿Cuánto te machacas cada vez que cometes un fallo? Quizá exageras sus consecuencias. Te repites que eres un desastre, que no deberías haberlo hecho. Esa voz interior, dura y castigadora, es la que convierte un simple tropiezo en un drama insoportable. Sin esa voz, sería solo un paso más en el aprendizaje. Imagina que preparas una presentación y se te olvida una parte. Tu mente puede empezar: es horrible, he quedado fatal, todos pensarán que no sirvo para esto. Y esa dramatización te acompañará durante días. Pero también podrías decir: me olvidé de algo, no pasa nada, la próxima vez lo tendré más presente. ¿Notas la diferencia? El hecho es el mismo, pero la experiencia emocional cambia radicalmente. Déjame contarte la historia de una mujer que venía a consulta con un perfeccionismo feroz. Cada error lo vivía como un fracaso absoluto. Me decía: no me puedo permitir equivocarme, es terrible. Esa creencia la tenía atrapada en la ansiedad. Trabajamos en cambiar la perspectiva, entender que un error no define quién eres, que es solo información para mejorar. Poco a poco empezó a experimentar sus fallos como parte natural del camino. Y entonces la ansiedad bajó y la serenidad empezó a crecer. Aquí va una curiosidad. Los estudios demuestran que las personas que ven los errores como oportunidades de aprendizaje son más resilientes y alcanzan mejores resultados a largo plazo. En cambio, quienes los viven como catástrofes suelen quedarse bloqueados y rinden menos. Es decir, dramatizar los errores no solo te amarga, también te limita. Déjame lanzarte otra incomodidad. ¿Cuántas cosas has dejado de intentar por miedo a fracasar? Quizá un proyecto, una relación, un cambio. Ese miedo no es al hecho en sí, sino al drama que crees que ocurrirá si sale mal. Y al final pierdes más por no intentarlo que por equivocarte. Un ejercicio práctico. La próxima vez que cometas un error, en lugar de repetirte «soy un desastre», di «he cometido un error, ¿qué puedo aprender de él?». Escríbelo incluso, si hace falta. Esa reprogramación consciente va desmontando el hábito de dramatizar. Déjame emocionarte con esta idea poderosa. Cada vez que dramatizas un error, te alejas de la felicidad. Pero cada vez que lo relativizas y lo usas para aprender, te acercas a tu mejor versión. La felicidad no se construye evitando equivocaciones, sino aprendiendo a convivir con ellas sin exagerarlas. Imagina otra escena: un niño que aprende a montar en bicicleta. Se cae una y otra vez. Si dramatizara diría: es horrible, nunca aprenderé, soy un inútil. Pero no lo hace. Simplemente se levanta y sigue. Esa es la actitud natural que todos tuvimos alguna vez y que podemos recuperar. Quiero cerrar esta entrega con una reflexión calmada. Dramatizar los errores convierte la vida en un examen constante e insoportable. Relativizarlos la convierte en un taller de aprendizaje. Y cuando aprendes a mirar así tus fallos, nada es tan terrible, solo son pasos en tu camino de crecimiento. Otro de los grandes motores del dramatismo es el miedo al que dirán. Vivimos pendientes de la opinión de los demás, de si nos aprueban o nos critican, de si encajamos en sus expectativas. Y cada vez que intuimos que alguien nos juzga o que no estamos a la altura, lo convertimos en un drama personal. Es terrible que piensen mal de mí, no lo soportaré si me rechazan. Pero lo cierto es que la opinión ajena no es tan terrible. Es solo eso, una opinión que cambia, que es subjetiva, que no tiene por qué definir quién eres. Déjame lanzarte una pregunta incómoda. ¿Cuánto de lo que haces cada día lo haces por miedo a decepcionar a otros? ¿Cuántas decisiones no han sido tuyas, sino una manera de evitar críticas? Ese hábito genera una vida llena de dramatismo, porque cualquier gesto de desaprobación se convierte en una herida enorme y lo peor es que te aleja de ti mismo. Imagina que haces una presentación y alguien bosteza en la sala. Si dramatizas, piensas: es horrible, lo estoy haciendo fatal,
me odian, soy un inútil, y ese pensamiento te amarga durante días. Pero la realidad puede ser tan simple como que esa persona estaba cansada o tenía un mal día. El drama lo has puesto tú, no el hecho. Déjame contarte una historia. Un chico joven vivía atrapado en la necesidad de aprobación. Cada vez que recibía una crítica se hundía. Decía, no lo soporto. Es terrible que no me valoren. Poco a poco aprendió a cambiar el relato. Me gustaría gustar a todos, pero no lo necesito para estar bien. Esa frase se convirtió en un ancla para él. Con el tiempo la crítica dejó de ser un drama y entonces empezó a ser libre. Aquí va una curiosidad. La psicología social ha demostrado que sobreestimamos cuánto nos miran y nos juzgan los demás. Es lo que llaman el foco imaginario. Creemos que todo el mundo está pendiente de nosotros cuando en realidad la mayoría está demasiado ocupada en sus propios asuntos. Es decir, dramatizamos el poder que tiene la opinión ajena. Déjame lanzarte otra incomodidad. ¿Cuántas cosas has dejado de hacer por miedo al que dirán? ¿Cuántas oportunidades? ¿Cuántos sueños? ¿Y quién vive tu vida mientras tanto? Porque lo dramático no es que alguien te critique. Lo dramático es que entregues tu felicidad a esa crítica. Un ejercicio práctico. Cada vez que notes que el miedo a la opinión ajena te paraliza, repite en voz alta. Puedo preferir su aprobación, pero no la necesito para estar bien. Escríbelo, incluso, y ponlo en un lugar visible. Poco a poco, tu mente aprenderá a relativizar las críticas. Déjame emocionarte con esta idea poderosa. La libertad empieza cuando dejas de dramatizar lo que otros piensen de ti. Porque nada es tan terrible como vivir esclavo de la mirada ajena. Ser feliz de verdad es atreverte a ser tú, con tus luces y tus sombras, sin pedir permiso a todo el mundo. Imagina otra escena. Alguien comparte una idea en una reunión y recibe un comentario irónico. Puede dramatizarlo y pensar, es horrible, no volveré a hablar, me han humillado. O puede relativizarlo. No me ha gustado, pero no define mi valor, seguiré expresándome. El hecho es el mismo, pero la diferencia entre dramatizar y relativizar es abismal. Quiero cerrar esta entrega con una reflexión calmada. Dramatizar el qué dirán convierte tu vida en una cárcel. Relativizarlo te da alas. Y cuando aprendes a hacerlo, descubres que nada es tan terrible como una opinión pasajera. Lo importante no es lo que otros piensan de ti, sino lo que tú piensas de ti mismo. Hay otra fuente inagotable de dramatismo, nuestra relación con el pasado. Muchas personas cargan durante años con recuerdos de errores, de ofensas, de momentos dolorosos, y cada vez que los reviven lo hacen como si hubieran ocurrido ayer. Piensan, es terrible lo que pasó, no puedo superarlo, me arruinó la vida. Pero lo cierto es que el pasado no tiene poder real sobre ti, salvo el que tú le das con tu mente. Lo que ocurrió ya pasó y solo existe como recuerdo. Y un recuerdo no puede dañarte si no lo dramatizas una y otra vez. Déjame lanzarte una pregunta incómoda. ¿Qué recuerdos sigues rumiando que ya no pueden cambiarse? Quizá una traición, un fracaso, un error personal. ¿Y de qué sirve repetirlos una y otra vez? Lo único que logras es revivir el sufrimiento, como si te hicieras la misma herida 100 veces. Ese es el dramatismo del pasado, darle vueltas a lo que ya no está aquí. Imagina que alguien recuerda constantemente una ruptura dolorosa. Cada vez que lo piensa, su mente le dice, fue terrible, me destrozó, nunca seré feliz. Y con ese relato se encierra en la amargura. Pero la realidad es que esa ruptura fue solo un capítulo más de la vida. Puede doler, sí, pero no es el fin del mundo. Con otra interpretación, puede convertirse en aprendizaje, en oportunidad de crecer, en un paso hacia nuevas etapas. Déjame contarte la historia de un hombre que no podía perdonarse un error del pasado. Había tomado una mala decisión en su juventud y sentía que eso lo marcaba para siempre. Me decía, es terrible, lo arruiné todo. Vivía atrapado en ese recuerdo. Trabajamos en enseñarle a relativizar. Me equivoqué, como todos, pero eso no me define. Poco a poco dejó de dramatizar su error y entonces recuperó la capacidad de disfrutar del presente. Aquí va una curiosidad. La neurociencia ha descubierto que cada vez que recordamos un hecho, nuestro cerebro lo reconstruye, no lo revive de forma exacta. Eso significa que, sin darnos cuenta, estamos reeditando los recuerdos y podemos hacerlo de forma más suave o más dramática. En otras palabras, el pasado no está escrito en piedra.
lo reescribes cada vez que lo traes a tu mente. Déjame lanzarte otra incomodidad. ¿Cuántos días de tu vida has perdido reviviendo algo que ya terminó? ¿Cuántas veces te has castigado por un error que ya no puedes deshacer? Eso sí que es un drama. Vivir en un tiempo que ya no existe en lugar de estar presente en lo que sí tienes ahora. Un ejercicio práctico. Cada vez que aparezca un recuerdo doloroso, cámbiale la frase de acompañamiento. En lugar de decir, fue terrible, di, no me gustó, pero pasó y aprendí de ello. Escríbelo si hace falta. Ese gesto simple cambia tu relación con el pasado y va desmontando el hábito de dramatizarlo. Déjame emocionarte con una idea poderosa. Lo que ocurrió ya no existe, pero tu manera de recordarlo sí puede transformar tu presente. El pasado no es terrible, lo terrible es quedarte atrapado en él. Y cuando aprendes a soltar, descubres que la vida sigue teniendo mucho que ofrecerte. Imagina otra escena. Alguien recuerda una mala etapa laboral. Si dramatiza, se repite, fue horrible, me destruyó. Si relativiza, puede decir, fue difícil, pero me enseñó a valorar lo que quiero ahora. El hecho pasado es el mismo, pero la huella emocional cambia radicalmente. Quiero cerrar esta entrega con una reflexión calmada. Dramatizar el pasado es como cargar con un saco de piedras que ya no tiene sentido. Soltarlo no significa negar lo que ocurrió, sino dejar de vivirlo como una tragedia permanente. Y en ese acto de soltar, recuperas tu libertad. Otra fuente inmensa de dramatismo es nuestra obsesión con el futuro. Pasamos gran parte de la vida anticipando lo que podría ir mal. ¿Y si fracaso? ¿Y si enfermo? ¿Y si me dejan? ¿Y si pierdo lo que tengo? Y con cada y si creamos una película mental que, aunque no existe, nos hace sufrir como si ya estuviera ocurriendo. Eso es vivir atrapado en el futuro. Dramatizar lo que ni siquiera ha pasado todavía. Déjame lanzarte una pregunta incómoda. ¿Cuántas de tus preocupaciones actuales están ocurriendo realmente ahora? Piénsalo. La mayoría son solo posibilidades, hipótesis, escenarios imaginados. Pero tu cuerpo reacciona como si fueran reales. Sientes ansiedad, tensión, angustia. Estás pagando un precio emocional por algo que todavía no existe. Y eso es un drama innecesario. Imagina que tienes que dar una charla dentro de un mes. Durante semanas, tu mente te dice, saldrá fatal, haré el ridículo, se reirán de mí. Y mientras tanto, no disfrutas de nada. Cuando llega el día, lo haces razonablemente bien, la gente te escucha y al final piensas, no fue tan terrible como imaginaba. Eso demuestra cómo el dramatismo futuro roba la paz del presente sin necesidad. Déjame contarte una historia. Una mujer tenía miedo de perder su empleo. No había señales reales de despido, pero cada día pensaba, me echarán. Es terrible, no podré vivir sin este trabajo. Vivía angustiada, sin disfrutar de su día a día. Pasaron años y nunca la despidieron. Pero ella había sufrido como si ya hubiera ocurrido. Ese es el poder del dramatismo. Convertir el futuro en una pesadilla anticipada. Aquí va una curiosidad. Los estudios muestran que más del 80% de las cosas que tememos nunca llegan a suceder. Y del 20% restante, la mayoría son mucho menos graves de lo que imaginamos. Esto significa que la mayor parte de nuestro dramatismo es energía malgastada. Déjame lanzarte otra incomodidad. ¿Qué cosas no estás haciendo por miedo a un futuro dramático? Quizá no te lanzas a un proyecto, no confiesas tus sentimientos, no das un paso que deseas y mientras tanto tu vida se congela. Ese es el precio del dramatismo. Te roba no solo la paz, sino también las oportunidades. Un ejercicio práctico. Cada vez que aparezca un pensamiento del tipo ¿y si ocurre esto? Respóndele con ¿y si no ocurre? O, mejor aún, ¿y si ocurre lo afrontaré? Escríbelo si hace falta. Esa respuesta desactiva el dramatismo y te devuelve el control. Déjame emocionarte con una idea poderosa. El futuro no está escrito y la mayoría de las veces será más amable de lo que temes. Pero incluso cuando llegue algo difícil, podrás afrontarlo. La respuesta a esa pregunta puede reducir tu dramatismo más de lo que imaginas. Un ejercicio práctico. Cada vez que pienses necesito que, cambia la frase por me gustaría que, pero no lo necesito para estar bien. Hazlo durante una semana. Es un pequeño ajuste de palabras, pero un gran cambio en tu forma de sentir. Verás cómo baja tu nivel de dramatismo y cómo crece tu calma.
Déjame emocionarte con una idea poderosa. La felicidad auténtica surge cuando quieres mucho pero necesitas muy poco, porque en ese momento nada es tan terrible. Puede que algo no salga como esperabas, pero no es el fin del mundo, solo una incomodidad pasajera. Imagina otra escena. Un estudiante se dice necesito sacar un 10 o seré un fracaso. Suspende y lo vive como una tragedia. Pero si hubiera cambiado su guión mental a me gustaría probar, pero si no lo hago, seguiré teniendo valor, el suspenso sería solo un obstáculo, no un drama. El hecho no cambia, cambia la interpretación. Quiero cerrar esta entrega con una reflexión calmada. Dramatizar las necesidades convierte la vida en un campo minado. Relativizarlas la convierte en un terreno más suave y transitable. Cuando dejas de inflar tus deseos, descubres que ya tienes lo esencial para estar bien. Y entonces la vida deja de parecer tan terrible. Hay otra raíz del dramatismo que pasa desapercibida: la obsesión con la justicia. Muchas veces pensamos, no es justo que esto me ocurra, no es justo que otros tengan más facilidades, no es justo que me traten así. Y cada vez que nos repetimos esa frase, convertimos lo desagradable en insoportable. Porque la vida no es un tribunal que reparta premios y castigos de manera proporcional. La vida es como es. A veces amable, a veces dura, pero no está obligada a ser justa con nuestras expectativas. Déjame lanzarte una pregunta incómoda. ¿Cuántas veces en la última semana te has dicho esto no es justo? Quizá porque alguien se llevó un mérito que tú sentías tuyo, porque un esfuerzo no fue reconocido, porque otro tenía ventajas que tú no, y cada vez que lo piensas te amargas un poco más. No es el hecho lo que te amarga, sino la exigencia de justicia absoluta. Imagina a alguien que estudia mucho y suspende, mientras otro apenas estudia y aprueba. Si dramatiza, piensa, es horrible, es una injusticia, no lo soporto, y se hunde. Pero si cambia el relato, puede decir, no me gusta, pero no es el fin del mundo, ¿puedo volver a intentarlo? El hecho no cambia, pero la experiencia emocional sí. Déjame contarte la historia de un hombre que esperaba un ascenso en su empresa. Había trabajado más que nadie, estaba convencido de que era el candidato ideal, pero el puesto se lo dieron a otro. Me decía, es terrible, es injusto, no puedo superarlo. Pasó meses atrapado en esa amargura, hasta que entendió que quedarse en esa queja no cambiaba nada. Decidió buscar nuevas oportunidades y al final encontró un trabajo aún mejor. El hecho injusto fue en realidad el empujón hacia algo más grande. Aquí va una curiosidad. Los estudios en psicología han demostrado que la percepción de injusticia activa en el cerebro las mismas áreas que el dolor físico. Por eso duele tanto, pero resistirse a lo inevitable solo aumenta ese dolor. Cuando aceptas que la vida no siempre es justa, tu sufrimiento disminuye. Déjame lanzarte otra incomodidad. ¿Qué episodio sigues etiquetando como injusticia? Quizá una ruptura, un despido, una herencia, un desencuentro. ¿De verdad quieres seguir cargando con ese peso? Aferrarte a que no es justo no cambia el pasado, solo prolonga el drama en tu presente. Un ejercicio práctico. Cada vez que tu mente diga no es justo, cámbialo por no me gusta, pero puedo manejarlo. Hazlo conscientemente durante unos días. Descubrirás que el dramatismo baja y aparece una sensación nueva, la de poder avanzar aunque no todo sea como quisieras. Déjame emocionarte con una idea poderosa. La serenidad no depende de que la vida sea justa, sino de tu capacidad de vivirla tal como es. Y cuando integras esto, nada es tan terrible, porque aunque haya injusticias, siempre puedes elegir cómo responder. Imagina otra escena. Alguien hace algo incorrecto y obtiene un beneficio que no merece. Tú puedes pasarte años amargado repitiendo no es justo, o puedes soltarlo y decidir que no merece tanto espacio en tu vida. El hecho no cambia, pero tu libertad interior sí. Quiero cerrar esta entrega con una reflexión calmada. Dramatizar la injusticia convierte la vida en una batalla sin fin. Relativizarla te permite seguir caminando con ligereza. La realidad no siempre será justa, pero no por eso es terrible. Y cuando aceptas esto, recuperas la calma. Otro de los grandes motores del dramatismo es el perfeccionismo. Esa voz que nos dice, si no lo hago perfecto es un desastre. Si no me sale impecable no valgo. Si cometo un error, todo se hunde. Y bajo ese filtro, cualquier detalle se convierte en tragedia. El perfeccionismo no solo roba la paz, también fabrica un dramatismo constante.
todo lo que no cumple ese estándar imposible parece terrible. Déjame lanzarte una pregunta incómoda. ¿Cuántas veces te has machacado porque algo no salió exactamente como querías? Quizá un proyecto, una conversación, una reunión. ¿Cuántas horas de dramatismo has regalado a detalles que en realidad nadie más notó? Esa es la trampa del perfeccionismo. Agrandar lo pequeño hasta vivirlo como catástrofe. Imagina que alguien presenta un trabajo y recibe un comentario de mejora. Si dramatiza, piensa, es horrible, lo he hecho fatal, he quedado en ridículo. Si relativiza, puede decir, han visto un detalle que puedo mejorar nada más. El hecho es idéntico, pero el drama o la calma dependen de la interpretación. Déjame contarte una historia. Una mujer brillante venía a consulta porque no soportaba la idea de fallar. Cada vez que cometía un error, se castigaba días enteros. Su frase era, no me lo puedo permitir, es terrible equivocarme. Eso la mantenía en tensión constante. Trabajamos en aceptar la idea de suficientemente bueno, entender que la excelencia no significa perfección, sino avanzar con aprendizajes. Poco a poco descubrió que podía relajarse, que podía fallar y seguir siendo valiosa. El dramatismo se fue diluyendo. Aquí va una curiosidad. Los estudios muestran que las personas perfeccionistas suelen rendir menos a largo plazo. ¿Por qué? Porque el miedo al error bloquea y la autocrítica constante consume energía. En cambio, quienes se permiten equivocarse progresan más y disfrutan del proceso. Es decir, dramatizar la imperfección no solo te amarga, también te limita. Déjame lanzarte otra incomodidad. ¿Cuánto tiempo pierdes puliendo detalles irrelevantes? ¿Cuántas oportunidades has dejado escapar por miedo a no hacerlo perfecto? Esa es la verdadera tragedia del perfeccionismo. Te paraliza y encima dramatiza cada paso que das. Un ejercicio práctico. Proponte entregar algo al 80%. Hazlo conscientemente. Comprueba que el mundo no se derrumba porque no esté impecable. Al principio será incómodo, pero con el tiempo descubrirás que no pasa nada. Ese entrenamiento es un antídoto contra el dramatismo perfeccionista. Déjame emocionarte con una idea poderosa. La imperfección no es terrible, es humana. Y cuando abrazas tu humanidad, dejas de vivir cada detalle como una catástrofe. Nada es tan terrible como tu mente perfeccionista lo pinta. Imagina otra escena. Un padre exige a su hijo ser siempre el mejor. El niño crece convencido de que cualquier fallo es un desastre y arrastra ese dramatismo a su vida adulta. Romper ese patrón es como quitarse un peso enorme de encima. Permite vivir con más ligereza, más serenidad. Quiero cerrar esta entrega con una reflexión calmada. Dramatizar la imperfección convierte la vida en un examen eterno. Aceptarla la convierte en un viaje de aprendizaje. Y en ese viaje la felicidad se encuentra mucho antes. Hay otra raíz del dramatismo que muchas veces no vemos. La resistencia a la incomodidad. Vivimos como si cada molestia fuera intolerable, como si no pudiéramos soportar el cansancio, el aburrimiento, el dolor físico o emocional. Decimos, esto es horrible, no puedo con ello, es insoportable. Pero la realidad es que casi siempre podemos soportar mucho más de lo que creemos. El problema no es la incomodidad, sino la idea dramática de que no podremos aguantarla. Déjame lanzarte una pregunta incómoda. ¿Cuántas veces hoy has dicho o pensado no lo soporto? Quizá con el tráfico, con una espera, con un ruido molesto, con una tarea pesada. Y sin embargo aquí estás. Lo soportaste. Lo que era insoportable resultó ser llevadero. Esa es la prueba de que dramatizamos nuestra capacidad de aguante. Imagina a alguien atrapado en una sala de espera durante horas. Si dramatiza, piensa, es terrible, me estoy muriendo de aburrimiento, no lo aguanto más, y su nivel de sufrimiento se dispara. Pero si relativiza, puede decir, es incómodo, pero lo aguanto, aprovecharé para leer algo o simplemente estar tranquilo. La incomodidad sigue ahí, pero la experiencia cambia. Déjame contarte la historia de un joven que odiaba el silencio. Decía, no lo soporto, me da ansiedad. Siempre tenía música puesta, siempre buscaba distracciones. En terapia aprendió a exponerse poco a poco a esos momentos. Al principio lo vivía como dramático, pero con el tiempo descubrió que podía soportarlo e incluso disfrutarlo. Lo que antes era terrible se convirtió en un espacio de calma. Aquí va una curiosidad. Los estudios sobre tolerancia al malestar muestran que las personas que creen que no soportan el dolor o la incomodidad
lo viven como más intenso. Es decir, dramatizar multiplica la sensación de sufrimiento. En cambio, quienes confían en su capacidad de aguante lo experimentan como más llevadero. Déjame lanzarte otra incomodidad. ¿Qué incomodidades estás sobredimensionando hoy? Quizá un pequeño dolor físico, una tarea aburrida, una situación incómoda con alguien. ¿Y si en realidad no fueran tan terribles? ¿Y si pudieras soportarlas sin tanto drama? Un ejercicio práctico. Cada vez que digas no lo soporto, cámbialo por no me gusta, pero lo aguanto. Haz la prueba conscientemente. Notarás cómo tu sufrimiento disminuye, porque tu mente deja de verlo como insoportable y empieza a verlo como algo que forma parte de la vida. Déjame emocionarte con una idea poderosa. Eres mucho más fuerte de lo que piensas. Has pasado por cosas difíciles y aquí sigues. Nada fue tan terrible como temías, y lo mismo ocurrirá con lo que venga. Podrás soportarlo. La incomodidad no es el fin del mundo, es solo un compañero pasajero. Imagina otra escena. Alguien empieza a correr y se cansa pronto. Piensa, es horrible, no puedo más. Pero si aguanta un poco más, descubre que su cuerpo se adapta, que tiene más resistencia de la que creía. Así funciona también con las incomodidades de la vida. Creemos que no podemos, pero sí podemos. Quiero cerrar esta entrega con una reflexión calmada. Dramatizar la incomodidad convierte la vida en un campo de minas. Relativizarla la convierte en un camino transitable. Con baches, sí, pero soportables. Y cuando comprendes que puedes aguantar mucho más de lo que piensas, la vida deja de parecer tan terrible. Llegados a este punto, quiero que respires hondo conmigo, porque después de todo lo que hemos compartido, lo más importante es que entiendas algo muy profundo. La vida nunca será perfecta, pero tampoco será tan terrible como a veces tu mente quiere hacerte creer. Y en ese espacio entre lo que esperas y lo que ocurre está tu libertad. La libertad de dejar de dramatizar. Déjame lanzarte una pregunta final, de esas que remueven. ¿Cuánto de tu sufrimiento viene de los hechos y cuánto de lo que tú has exagerado con tu interpretación? Si eres sincero contigo mismo, descubrirás que gran parte del dolor no venía de fuera, sino de dentro. Y esa es una noticia maravillosa, porque si eres tú quien lo crea, también eres tú quien puede dejar de hacerlo. Imagina que tu vida es como una carretera. Habrá curvas, baches, días de lluvia. No depende de ti que siempre esté despejada, pero depende de ti cómo decides conducirla, con dramatismo, viendo cada curva como un peligro mortal, o con calma, entendiendo que las curvas forman parte del camino. Esa es la diferencia entre vivir amargado o vivir sereno. Déjame contarte la historia de una mujer mayor que conocí. Había pasado por pérdidas, por enfermedades, por momentos duros, y sin embargo tenía una sonrisa serena. Le pregunté cómo lo conseguía. Me dijo, aprendí a no dramatizar. Acepto lo que viene, disfruto lo que tengo y suelto lo que no depende de mí. Su vida no fue fácil, pero fue plena, porque no convirtió cada obstáculo en tragedia. Esa es la sabiduría que puedes cultivar tú también. Aquí va una curiosidad que quizá te inspire. Los estudios sobre longevidad muestran que las personas más longevas no son las que han tenido menos problemas, sino las que han mantenido una actitud mental más ligera. La capacidad de relativizar, de no dramatizar, prolonga no solo la calidad de vida, también los años que vivimos. Es como si la calma interior fuera un bálsamo para el cuerpo. Déjame lanzarte otra incomodidad. ¿Cuánto tiempo más quieres regalar al dramatismo? ¿De verdad quieres seguir amargándote por lo que no salió perfecto, por lo que ya pasó, por lo que aún no ha ocurrido? El dramatismo roba minutos, horas, días enteros de vida, y la vida es demasiado corta para gastarla en exageraciones inútiles. Un ejercicio que te propongo para cerrar este recorrido. Durante una semana, cada noche, escribe 3 momentos del día en los que lograste no dramatizar. Pueden ser pequeños. Acepté el atasco sin enfadarme. No me hundí ante una crítica. Respiré y solté un recuerdo